El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construiría una trampa para ratones. Albert Einstein. Y así, señor, señora, dama, caballero, joven, niño y niña, es como iniciamos un podcast más en este canal, Archivo Histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Sí pega la frase, ¿no? Sí. Dices, sí somos. Es más, se lo repetiré una vez más. Nada más para que haga más largo el podcast. El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construiría una trampa para ratones. ¡Qué gran frase! Bueno, en fin, con esta frase se podrán imaginar, y si no, no hay problema, yo se los digo. Hoy hablaremos sobre cómo se empleó la ciencia para la construcción de armas para la Primera Guerra Mundial. Y si dije hablaremos porque hoy no estamos solos. Hoy nos acompaña una gran historiadora y gran amiga. Ella es Daniela Rodríguez Romero. Hola, ¿cómo están? Allá que nos escuchan desde su casa o desde cualquier parte del mundo. Antes que nada, gracias por haberme invitado. ¿Y cómo estás, amigo? Yo muy bien, excelente. Con tenerte aquí, acompañándonos, y al contrario, gracias a ti por haber aceptado venir a compartir un poco de tu sabiduría con nosotros los mortales. ¿Podrías presentarte para el público, por favor? Claro que sí, mi nombre es Daniela Rodríguez, soy historiadora egresada de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Ok, muchas gracias. Serás de mucha ayuda para comprender todo de este tema. Y bueno, con esta pequeña introducción a lo que veremos el día de hoy, empecemos. Comenzaremos dando una definición de lo que fue esta gran guerra. Perdón, es que me pones muy nervioso. Entonces, primera vez que tenemos una persona en este podcast y bueno, entiendes, ¿no? La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Antes de sumergirnos por completo en el tema, tenemos que tener un contexto, tenemos que saber qué estaba pasando en esos anteriores momentos a este conflicto. ¿Nos podrías responder a esta pregunta? Claro, uno de los factores más relevantes de Europa a finales del siglo XIX y comienzo del XX fue el llamado imperialismo, siendo un proceso clave para entender la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial y para ver las primeras tensiones creadas por la diferencia de la importancia entre regiones. Europa realizó un colonialismo por parte de todo el planeta que tan solo unas pocas naciones pudieron detener. El mejor ejemplo de esto fue la Conferencia de Berlín, en la que las distintas potencias se repartieron África como si fuera una especie de tarta. Las disputas por quienes controlaban las distintas regiones de África crearon una serie de tensiones que fueron clave para el inicio de la Primera Guerra Mundial. En estas fechas, Europa entra en una relativa paz llamada la Paz Armada, el cual es un periodo que abarca desde la Guerra Franco-Prusiana 1870 hasta inicio de la Primera Guerra Mundial 1914. Durante este tiempo, las grandes potencias fueron realizando una serie de avances, sobre todo en el sector bélico, que además se vio intensificado con la gran tensión política que había entre los diversos países de Europa. Oh, wow. O sea, las potencias europeas estaban compitiendo por ver quién podía tener mejores militares y quién expandía mejor su arsenal. Y aquí es donde entra nuestro tema. ¿Cómo se empleó la ciencia para el desarrollo de armas? Pero nos estamos adelantando, eso lo retomaremos después. Ahorita seguimos con el contexto histórico. Continúa, por favor. Bien, después de esta paz armada hubo consecuencias. Por un lado, apareció la lucha comercial, política e incluso armamentística, que desde principios del siglo XX mantendría Gran Bretaña y Alemania. A esto se le unió el problema de la expansión territorial en las colonias e incluso el problema nacionalista alemán que afectó a varias regiones de países europeos vecinos y que fue muy mal visto por el resto de potencias, lo cual todo aquello desencadenó en la división en Europa en dos grandes bloques. La Triple Alianza, que fue compuesta por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, y Triple Entente, que fue Rusia, Gran Bretaña y Francia. Momentos anteriores a la Gran Guerra, por favor. Desarrollos tecnológicos y cambios sociales. Hubo importantes avances tecnológicos en áreas como la industria, la comunicación y el transporte. La revolución industrial había transformado la producción y la sociedad, pero también generó desafíos y tensiones sociales. Además, se experimentó con nuevas formas de transporte, como el automóvil y el avión.
Por otra parte, tenemos el nacionalismo. El nacionalismo estaba en aumento en muchas partes de Europa. Las tensiones étnicas y nacionales contribuyeron a la inestabilidad en regiones como los Balcanes, donde diversos grupos étnicos buscaban independencia o autonomía. Bajo unas condiciones de supuesta paz, las naciones europeas compitieron por ver quiénes desarrollaban las armas más sofisticadas para enfrentarse entre sí. También tenemos la crisis diplomática, que antes del estallido de la guerra hubo varias crisis diplomáticas, como la crisis de Marruecos en 1911 y la crisis de los Balcanes en los años anteriores al conflicto. Estos eventos aumentaron las tensiones entre las potencias europeas. Ok, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo en 1914 fue el evento desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Perdón, es una palabra que apenas la vi en un libro. Este asesinato llevó a una serie de acontecimientos que culminaron en la declaración de guerra por parte de diversas naciones. Sí, exactamente. Todo estaba muy tenso en Europa en esos años. Otra cosa que acabo de descubrir es que no está muy claro si por fe religiosa, por los ejemplares de bolsillo de la Biblia se agotaron en Gran Bretaña. Durante la guerra, fueron las madres las que esperaban un milagro, enviaban estos ejemplares a sus hijos, que estaban en la frente. Jesús Hernández explica que la creencia era que muchos soldados habían esquivado a la muerte llevando en el bolsillo, protegiendo el corazón, la Biblia. No obstante, solo hay 2 casos documentados en los que una Biblia detuvo una bala. Matiza y fueron muchas. Durante la contienda llegaron a fabricarse cerca de 100 millones de balas. La producción industrial tuvo una gran importancia en la Gran Guerra y con ella, las mujeres. Las que trabajaban en estas fábricas eran llamadas las canarias. Habían adquirido un color amarillento debido al TNT, el trinitrotolueno. Bueno, es algo así. Un explosivo de color rojizo que se utilizaba para rellenar los proyectiles. El contacto directo y prolongado con el mismo generaba manchas cutáneas de este color, así como problemas respiratorios e infertilidad. Bueno, era un dato que simplemente quería decirte. ¿Me podrías contar sobre el financiamiento de la guerra? Bien, pues la historia económica de la Primera Guerra Mundial abarca los medios utilizados por la Primera Guerra Mundial 1914-1918, así como cuestiones relacionadas con la posguerra, como las guerras de la deuda. También la cubre de la movilización económica de la mano y de la obra, ¿no? Y la industria y la agricultura que condujo el hundimiento. Trata de la guerra económica como el bloqueo de Alemania. Sí, pues la guerra total exigía la movilización total de todos los recursos de la nación para un objeto común. La mano de obra tenía que ser canalizada hacia las líneas del frente de todas las potencias, excepto Estados Unidos y Gran Bretaña. Tenía grandes reservas entrenadas diseñadas solamente para esto. En particular, se tuvieron que construir varias industrias armamentísticas para proporcionar proyectiles, armas, buques de guerra, uniformes, aviones y cosas así. La agricultura tuvo que proporcionar alimentos tanto a la población civil como al ejército. Al inicio de la guerra, Alemania tenía la industria química más avanzada en el mundo, representando más del 80% de la producción global química y de tinte. El transporte, en general, fue un desafío especial cuando Gran Bretaña y Alemania trataban de interceptar los barcos mercantes, que se dirigían a los puertos enemigos. Las finanzas fueron un desafío especial. Alemania financiaba a las potencias centrales, mientras que Gran Bretaña financió a los aliados hasta 1916, cuando se quedó sin dinero y tuvo que pedir prestado a los Estados Unidos, que se hicieron cargo a la financiación de los aliados en 1917, con préstamos que exigió que fueran devueltos al término de la guerra. Bueno, es increíble cómo se puede financiar para guerras hasta de 4 años, tal este caso. Pero yo también tengo conocimiento sobre que habían carteles donde te alentaban a la inversión de bonos de guerra, que los bonos de guerra son un instrumento financiero que empleaban los estados para financiar las operaciones militares durante un periodo de guerra, al igual de cualquier otro tipo de bono. Devenga interés, es decir, el estado adquiere una deuda con un particular o una institución y tiene que devolverle al creador del dinero prestado y pagarle los intereses correspondientes. Sí, pues podría sonar raro el hecho de que el estado te deba dinero, pero pues eso ocurría. Me tomé el tiempo de yo también investigar algunas cosas. La biografía de 3 personas que inventaron algún dispositivo importante para la guerra.
Gudner Brostin. El inventor del carro de combate es el austriaco Gudner Brostin en el año 1912 en la población de Korku, o algo así, en Austria. Fue este técnico inventor y oficial del ejército austrohúngaro quien tuvo la idea original del tanque y presentó la patente el 28 de febrero de 1912 con el número DE 252815. Nació el 6 de julio de 1879 en Bad Assau, Estiria. De su padre, un funcionario de los ferrocarriles del estado. Heredó su conocimiento técnico y el interés por este, eligió la carrera militar y fue asignado al regimiento del ferrocarril y el telégrafo después de completar la escuela de cadentes en Hamburg. Ernest Tudlop Swinton. La historia popular sobre el uso de los tanques en la guerra cuenta que Sir Ernest Swinton sugirió la idea de un vehículo armado con orugas sin fin a Lord Kitchener en las Navidades de 1914 como una forma de superar el callejón sin salida de la guerra de trincheras. El general de división Sir Ernest Tudlop Swinton nació el 21 de octubre de 1868 y murió el 15 de enero de 1951. Fue un oficial del ejército británico que participó en el desarrollo y adopción del tanque durante la Primera Guerra Mundial. También fue corresponsal de guerra y autor de varios cuentos de temática militar. Se le atribuye, junto con su colega teniente coronel Walter Daly Jones, haber iniciado el uso de la palabra tanque como nombre en clave para los primeros vehículos de combate blindados con orugas. El otro personaje, y el último, fue Ferdinand von Zeppelin. Constanza nació en 1838 y murió en 1917. Militar alemán que inventó el globo dirigible. Este general de caballería sirvió sucesivamente en los ejércitos de Württemberg, Prusia y el Imperio Alemán. Ferdinand von Zeppelin entró en contacto con la navegación aerostática durante la Guerra de Sucesión Americana, en la que realizó varias ascensiones en globo de observación para el Ejército del Norte. En 1890 abandonó el ejército para dedicarse a desarrollar un globo dirigible con motor que se conocería con el nombre de Zeppelin. Durante la Primera Guerra Mundial fueron empleados más de 100 dirigibles por el ejército y la marina de Alemania, tanto en tareas de reconocimiento como para el bombardeo aéreo del territorio enemigo. Oye, qué buena investigación realizaste, te felicito. ¿Qué te parece que ya que tocas el tema de inventos, retomamos lo que dejamos pendiente hace rato? Claro, sí, genial. Me parece bien. ¿Qué tal si empiezas por explicarnos experimentos realizados por la invención de nuevos dispositivos militares? Pues primero que nada fue durante la Primera Guerra Mundial cuando los avances de la química, la ciencia y la tecnología en las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX crecieron a una velocidad nunca alcanzada antes por la humanidad. La guerra se aprovechó de ello con mayor o menos fortuna. Fue esta la primera gran contienda mecanizada. El desarrollo de la ingeniería dio a luz nuevas armas, pero también a la creación de ambulancias. Los avances en los laboratorios permitieron crear mortíferos gases y bombas más potentes, aunque también aparecieron nuevas drogas para mitigar el dolor o antisépticos. Y la medicina se valió por primera vez de la enfermería profesional en el frente con sus nuevos métodos profilácticos. Y bueno, también tenemos tanques en 1916. Y aquí pues los británicos introdujeron por primera vez los tanques en la batalla del Somme. Estos vehículos blindados fueron diseñados para superar las trincheras y el terreno accidentado. Aunque los primeros modelos eran lentos y propensos a fallas mecánicas, sentaron las bases para el desarrollo posterior de la tecnología de tanques. Su debut fue un acto desesperado de generales, un experimento desordenado con resultados cuestionables. Bueno, también me tomé el tiempo de investigar otros dos, para que no te canses de hablar. Si quieres toma agüita, ahí mi compañero te la traerá. Y aviones de combate. La Primera Guerra Mundial fue testigo de los primeros enfrentamientos aéreos significativos. Los aviones inicialmente se usaban para la observación, pero pronto se adaptaron para el combate. El triplano Fokker DRI de Alemania y el Sopwith Camel británico son ejemplos notables de aviones de combate de la época. Los aviones se usaron para atacar objetos militares y civiles enemigos, llevando a cabo bombardeos que causaban daños significativos en las líneas enemigas y en sus centros urbanos. Ametralladora. Aunque la ametralladora ya se habían utilizado en conflictos anteriores, su importancia y letalidad aumentaron durante la Primera Guerra Mundial. La ametralladora Maxim y la Lewis Gun fueron armas claves en el conflicto, cambiando la naturaleza de la guerra de trincheras. La ametralladora eran armas defensivas,
pero la necesidad de contar con mayores capacidad de fuego en los tanques forzó su evolución. Con variantes, este sistema estuvo presente en casi todas las ametralladoras usadas durante la Guerra Mundial. Genial mi información, ¿no? Sí, claro, pero te falta uno, que también fue el gas venenoso. Durante la Primera Guerra Mundial es sinónimo de trincheras y también de armas químicas, que fueron utilizadas a gran escala luego de su introducción en el conflicto por parte de las fuerzas alemanas en 1915. En 1915, las fuerzas alemanas introdujeron el gas cloro como arma química en la batalla de... ¿En cuál batalla? ¿Me podrías recordar? De Ypres. Posteriormente, se desarrollaron otros tipos de gases como el fosfonio, el gas y el gas mostaza. Estos gases causaron estragos en las líneas del frente y llevaron al desarrollo de máscaras antigas para proteger a los soldados. Guau, ese sí no me lo sabía, la verdad. Qué bueno que te tengo aquí para que me lo digas. Quedó sorprendido por lo que el ser humano inventa con la única intención de hacerles daño a otro ser humano, ¿no? Y los usos posteriores que le dan a esos artefactos son fatales. Por ejemplo, el tanque. Todos los países en conflicto lucían sus novedosas capacidades en cuanto tenían ocasión. Otras innovaciones en armamentos previamente desarrollados, como cañones y ametralladoras, consiguieron que la potencia de fuego creciera exponencialmente a la par del avance de los tanques. Los ejércitos desarrollaron una tecnología que pudiera hacerles frente a ellos y a tropas desde las trincheras como morteros, lanzallamas, rifles con persiscopio y temporizadores, aviones de combate. La Gran Guerra supuso la puesta en marcha de todo tipo de ingeniosas ideas para hacer la guerra desde los cielos. Por primera vez, los ejércitos dispusieron de flotas aéreas con capacidad de bombardeo y ametrallamiento. Se usaron cámaras para espiar los movimientos y localizaciones del enemigo desde el aire. Mediante la fijación de cámaras fotográficas, el fuselaje en aviones de reconocimiento. Gas venenoso. La primera fue el gas de cloro, que actúa como un agente sofocante. Fue diseñada más como un arma incapacitante que mortal, ¿no? Aunque no dejó de producir numerosas muertes. Hirió gravemente a muchos soldados. El objetivo inicial tampoco era necesariamente matar, sino generar incapacidad de los soldados. De esa manera, muchos de los recursos de la guerra tenían que desviarse al cuidado de los heridos. Alrededor de 100.000 personas murieron y más de 1.000.000 fueron afectadas por ataques químicos. Pues sí, pero pues en realidad es triste ver lo que la humanidad hace con su propia vida y sobre todo destruir su propia casa, que es el planeta Tierra. Tienes toda la razón. Es lamentable la situación y si en nuestras manos estuviera el poder ayudar sin pensarlo, lo haríamos. Pero por hoy es todo. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos en este día y iluminarnos con tu sabiduría. Bueno, gracias a ti por invitarme. Oye, yo también me llevo aprendizajes de esta plática. Pero pues bueno, luego hablaremos para seguirte dando de mis conocimientos. Bye, amigo. Sí, muchísimas gracias también a ustedes, mis oyentes, por escuchar este podcast. Hasta el próximo episodio. Recuerden que tendremos a más invitados y hablaremos de otro tema. Nos vemos. El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construyó una trampa para ratones. Albert Einstein. Hasta luego.